Hoy os contamos cómo alargar la vida de vuestras cubiertas. En un pasado vídeo os mostrábamos los principales síntomas que debemos controlar para saber si es hora de cambiar los neumáticos. Ahora os vamos a dar algunos consejos para alargar su vida y retrasar todo lo posible el cambio. Lo mejor que podéis hacer para que os duren las cubiertas es no montar en bici. Eso es broma. Nunca montad todo lo que podáis. El primer consejo para cuidar vuestras cubiertas es frenar correctamente usando los dos frenos de forma equilibrada según la situación y no abusar de los derrapes. Puede ser una maniobra divertida, pero un uso abusivo provocará un desgaste rápido de vuestras cubiertas y una erosión del terreno que en muchos casos deberíamos evitar. Para saber cómo frenar correctamente podéis ver nuestro vídeo sobre la técnica de paso por curva y frenada, y si queréis saber más sobre el derrape, no os perdáis también nuestro otro vídeo sobre el tema, donde os damos algunos tips sobre esta técnica. Lo siguiente a tener en cuenta es la presión correcta del neumático. En función del terreno por el que vayamos a circular, si está con excesiva presión puede provocar desgaste en la zona central. Con defecto de presión el desgaste será por los flancos. Para saber la presión correcta de nuestras ruedas también tenemos un vídeo que os recomendamos que veáis, con qué presión hinchar las ruedas de nuestra bicicleta. Y sin duda lo mejor es usar un manómetro. Y el uso en rodillo también desgasta prematuramente las cubiertas y es conveniente que uséis cubiertas específicas para esta actividad como estas que os mostramos. Pero cuidado, no vayáis a usar este tipo de cubierta en la calle, ya que su compuesto es mucho más duro que el de las cubiertas habituales y por lo tanto su agarre es mínimo y podría ocasionar un accidente, sobre todo en suelo mojado. La conservación del neumático también es importante. Si cuando lleguemos a montar no limpiamos bien las ruedas y además las guardamos al sol o en un sitio con mucho calor, los compuestos de las gomas se verán afectados y se cuartearán y estropearán antes. Y si vivís en zona de costa donde el aire tiene más humedad y salitre, procurad lavar las ruedas con agua dulce, ya que la sal resecará y blanqueará las gomas. Y si vais a estar una temporada sin usar la bici, evitad que las cubiertas se desinflen apoyadas en el suelo, pues pueden deformarse. Aunque no la uséis, podéis inflar las ruedas de vez en cuando. Y si usáis líquido túbeles, es importante que lo reviséis y limpiéis de vez en cuando para evitar este tipo de acumulación. Si vais a echar una temporada muy larga sin usar la bici, es preferible que lo extraigáis y limpiéis todo por dentro. Si la inactividad es cuestión de semanas, basta con mantener inflada la rueda y girarla de vez en cuando para que el líquido esté en movimiento y no se comience a secar todo en el mismo lugar. Si ocurre esto, aparte de perder la protección antipinchazos, nos puede provocar inercias por tener la rueda desequilibrada en cuanto al peso. Esperemos que con estos consejos podáis aprovechar al máximo vuestras cubiertas y, como casi siempre, nos despedimos con una sonrisa. Dice, hola, quería saber cuánto duele hacerse un tatuaje. Dice, pues depende de la zona. Dice, pues soy de Laredo. Nos vemos el próximo domingo.